El día de hoy quiero hablar un poco acerca de, o enseñarles un poco de mi experiencia acerca del proceso de unión marital de hecho. Algunos requisitos y, y temas muy puntuales, muy cardinales para una demanda de unión marital de hecho. Para empezar, en Colombia, por ley 54 de 1990, la unión marital de hecho pues aplica a las personas que hayan vivido por un término superior a 2 años. Se le denomina una de las formas de familia, ¿no? Por la voluntad de conformarla. No tiene un vínculo inicial jurídico como el matrimonio, pero sí tiene, eso es las familias famosas denominadas familias de hecho. Eso tiene toda una historia antiquísima que trata de los concubinatos, pero finalmente nuestra legislación interna eh, se, se reguló a través de la ley 54 del 90. Aquí hay algo importante para mencionar y es que la unión marital de hecho no solo se aplica a un hombre y una mujer en Colombia, se aplica a, a las parejas heterosexuales y homosexuales. Quiere decir que la demanda la puede iniciar un compañeros permanentes, se denomina compañero permanente, bien sea porque juntos están vivos o porque uno de ellos murió. Entonces, compañero permanente, si están vivos, compañero permanente superstite, si murió el otro. Entonces, en este caso, hay que empezar por la derecha. Entonces, primero de todo, sí, aplica para hombre y mujer, aplica para parejas del mismo sexo, llámese dos mujeres, llámese dos hombres, llámese lo que sea, pero esto aplica para la diversidad de parejas, no tiene ningún inconveniente. Aquí hay importante algo para mencionar, es que la ley 54 del 90 estableció el término de un año para demandar y poder obtener efectos civiles, o sea, efectos declarativos de sociedad conyugal. La finalidad, porque aquí vamos a hablar de efectos prácticos, y es que la finalidad del proceso de unión marital de hecho no es, a la gente no es que le interese mucho, digamos, que se declare que fue compañero de Pepito Pérez o compañera de Pepita Pérez porque, ajá, porque tan rico, que me digan que yo fui alguna vez compañero o que yo fui compañera. No, eso siempre tiene una connotación económica. Por ejemplo, en el caso de la compañera permanente es porque bien sea el compañero dejó una herencia, bien sea dejó una pensión, bien sea dejó unos bienes, o hay algo perseguir, o simplemente pues van a conformar la sociedad patrimonial que va a entrar a la masa partible una vez se declare y cada uno va a obtener pues la mitad de los bienes de la sociedad patrimonial. Entonces, aquí hay algo importante, hay unos apuntes, digamos que hay muchísimo, daría para hablar, mejor dicho, hoy, mañana, la otra semana, todos los días de este tema de la unión, pero hay unas cositas puntuales que quiera como comentarles hoy para quienes deseen iniciar una demanda de, de unión marital de hecho. Entonces, en primer lugar, eh, lo primero que hay que mirar es el término, porque si la demanda tiene dos términos que se miran de diferente forma. Uno es la filiación como tal, el estado civil, no es filiación, perdón, estado civil frente al otro compañero permanente, y el tema económico que es la sociedad patrimonial. Frente al estado civil, o sea, la calidad de compañero, pues no existe un límite de tiempo, porque es que el estado civil no prescribe. Por jurisprudencia se ha considerado que el estado civil de compañero permanente es una clase derivada de estado civil. O sea, una parte de la doctrina jurisprudencial dice que no, otra dice que sí, pero finalmente se ha llegado como a un consenso de decir que sí, sabe que sí, eso es un estado civil, compañero permanente, compañero permanente. Entonces,
Frente a esa afiliación, demandar esa afiliación, no hay tiempo. Usted puede demandar cuando usted quiera. El tema es la sociedad patrimonial. Porque para que se declare la sociedad patrimonial, sí se requiere mandar dentro del año antes de haberse terminado. Y entonces aquí viene todo un engranaje, porque entonces la otra parte le va a contestar y le va a decir, sí, yo soy su compañero permanente, pero a usted le prescribió el derecho para reclamar la sociedad patrimonial. Entonces, grave, porque los bienes que yo tengo son míos y usted no lo pide a tiempo y le prospera la acción, la excepción. Perdón. Entonces, puede llegar al final de una sentencia con una declaración de una unión marital en cuanto a la afiliación al estado civil, pero sin sociedad patrimonial porque le prosperó la excepción que le. Entonces, es importante, antes de iniciar la demanda, serle muy sincero al cliente y decirle, bueno, mire, estamos frente a esta situación. Usted verá, por ejemplo, por una persona que no se ha pensionado, que, no, que no ha muerto, pues, ¿para qué yo voy a querer que me declaren el estado civil? No tengo ningún beneficio económico. Nada, ¿para qué? No es necesidad. Ahora, por el artículo 94, si no estoy mal, me corregirán. Entonces, la presentación de la demanda interrumpe la prescripción. Entonces, pero para que esta prescripción se interrumpa, tiene que notificarse dentro del año siguiente de la notificación del auto que admitió la demanda al demandante. O sea, el acta de radicado de la demanda, la secuencia del acta de radicado, ese día interrumpe la demanda. 3 meses después le emiten el auto y se lo notifican a usted. A partir de esa notificación, no la fecha del auto, sino la fecha del estado, que está nuevamente abajito, la fecha del estado, que es cuando usted notifica, a partir de la siguiente le corre a usted el año para notificar al demandado. Para notificarlo por cualquier medio. Lo digo por aviso, por citatorio, aviso, emplazamiento, ley 2213, lo que sea. Hay unas excepciones. Por ejemplo, hay veces que los demandados desaparecen, no se dejan notificar por ninguna parte y esperan que pase el año y al año aparece y dice, ay, ya no me notificó. Entonces la interrupción de la prescripción corre desde la presentación de la demanda y como usted me notificó, entonces ya perdió la oportunidad. Entonces, la notificación se surte, en el momento que se realizó y no corre efectos desde que se presentó la demanda. O sea, se pierde. Pero la jurisprudencia ha realizado unos pronunciamientos, ha dicho, venga, hay que examinar determinados casos en los cuales pues han pasado circunstancias, términos judiciales suspendidos, el demandado pues el demandante hizo toda la gestión para notificarlo, pero fue que el demandado definitivamente no se dejó, o definitivamente de verdad, porque no pudo realmente notificarlo, ¿sí? O sea, no obedeció a una culpa propia del demandante, hizo todo lo posible, pero no se pudo, nadie está obligado a lo imposible. Entonces muchas veces se admite esa excepción, pero eso ya es más que todo en segunda instancia, ¿no? Que se admite esa excepción. Entonces, en ese orden, sí, para precisar, si notificaba el auto a usted como demandante, usted no logró notificarlo dentro del año, la fecha de notificación, o sea, la fecha en que se considera interrumpida la notificación es cuando se notifica el auto. Pero hay unas excepciones a la regla cuando se hicieron todo lo posible por notificarlo. ¿Listo? Entonces eso es objeto de estudio. Interrumpida la prescripción, notificada la demanda dentro del año que se le notificó el auto emisorio, el demandante y le corrió y notificado. Entonces entramos al proceso de unión marital de hecho. Yo quiero precisar algo aquí en este punto de la unión, ya hablando un poquito de la prescripción y el tema de la prescripción como perito. Vamos a retrotraernos un poquito y vamos a irnos al momento de hacer la demanda. A mí me llama mucho amigo y me dice, venga, ¿cómo se hace una demanda de unión marital de hecho? Entonces la fácil es ir a buscar en internet una minuta. Y yo les digo a mis amigos y a mis compañeros y a ustedes, y les doy este consejo, miren, la mejor forma
de usted radicar una demanda de cualquier proceso, no solo el de unión marital, de hecho, cualquier proceso. Simplemente es usted sentarse concienzudamente y decir, voy a estudiar la norma general de procedimiento que aplica a esa demanda y voy a estudiar la norma especial que aplica a esta demanda. Y a partir de ahí estructuro yo mismo mi demanda. Entonces hay un librito muy bonito que los abogados casi no leemos. Se llama el Código General del Proceso. Antecedió el Código de Procedimiento Civil, y anterior el Código Judicial, y bueno, la historia patria es que cambia mucho. Pero tanto en especialización como en maestría me he dado cuenta que todos los docentes y todos los catedráticos académicos llegan a una conclusión muy importante, y es que este compendio procesal es si no el mejor que ha existido y que prácticamente regula todo y es residual, porque todos los otros códigos procesales remiten acá, cuando dice lo que no se regula ya se regula acá. Entonces para hacer una demanda es muy sencillo. Mire, usted se va al artículo 82 de la demanda del Código General del Proceso. Ahí dice demanda, mira, ahí está el artículo, tiene 11 ítems. Entonces, ¿qué le piden la demanda? Del artículo 90, los requisitos formales. Cójala punto por punto por punto por punto. Y listo, no es más. Hay gente que presenta demandas por allá con minutas derogadas de hace 30 años, citando es que el Código Judicial todavía, citando es que el Código de Procedimientos, eso es vergonzoso. Eso quiere decir que una persona no toma el tiempo para hacer su trabajo. Entonces, miren, eso es como tan sencillo como esto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a establecer? Reglas de competencia. Porque usted no va a radicar una demanda ahí porque sí, y allá que la oficina de reparto mire a ver qué hace. No. Las reglas de competencia sencillamente están en el artículo 28. Entonces, vamos a determinar el juez. ¿Quién es el juez? El juez del domicilio del demandado, para el caso de las uniones de marital de hecho. Sin embargo, el 28 tiene todo bien puntualito, que en contenciosos, que cuando hay niños, que en el divorcio, que en la cesación, que en la existencia de unión marital de hecho. ¿Sí? Entonces vamos a ver, aplica, domicilio demandado, donde convivimos, ahí está. Entonces este es el juez. ¿Listo? ¿Quién conoce? Pues va más adelantico, perdón, más atrasito. Entonces va y dice, listo, de los jueces de familia, ¿cierto? Entonces los divorcios, cesación, impugnación. Entonces tenemos el artículo 22. Ahí están los procesos de unión marital de hecho. Es un proceso de contencioso, es un proceso que se tramita por la naturaleza del asunto y se tramita conforme las reglas de un proceso declarativo normal, 368 y subsiguiente, que tiene las dos audiencias de las etapas del 372 y 373, normalito. Entonces, a ver, miremos por acá, dice los contenciosos, mira aquí está, los contenciosos de nulidad, cesación de matrimonio, investigación, liquidación de las sociedades patrimoniales, reforma, ¿dónde está esa bendita? De la declaración, no sé qué. Ahí está, numeral 20, de los procesos de existencia de unión marital de hecho. Ahí está, es un proceso declarativo de doble instancia. Doble instancia quiere decir que todas las providencias son apelables, las que están establecidas en el artículo 321, incluyendo la sentencia y los autos del 1 al 10 que están en el 321. Entonces, sobre esa base, entonces vamos a determinar cuál es la competencia del juez de familia, del lugar del domicilio del demandado, o el lugar donde se desarrolló la convivencia, porque también aplica por analogía. Entonces, bien, yo todavía lo conservo y aquí vivo y pues, aquí la voy a radicar. Conservo el domicilio común anterior, vivo acá, lo voy a radicar aquí. O lo voy a radicar por el domicilio del demandado. No tiene ningún inconveniente. Listo, determinado, entonces juez, domicilio. ¿Listo? Nos vamos al tema de los ¿dónde está? Designación, parece que designación del juez. ¿Dónde va? Domicilio del juez tal parte. Nombre y domicilio de las partes, yo creo que son muy difíciles de ver. El numeral segundo. El apoderado judicial, listo, ahí está.
lo que se pretenda con claridad. Entonces seamos claros, en una demanda de unión marital, de hecho no vamos a entrar en detalle a decir que es que yo quiero que se declare que la... No, aquí esto no quiere sino como dos, tres, máximo cuatro pretensiones. ¿Sí? Pero lo primero, que se declare la unión marital, de hecho, siempre determine con claridad entre qué fecha inició y qué fecha terminó. Que sí, hay veces que eso hace 35 años, 40 años, no se acuerda, pero la persona dice, no, yo me fui a vivir con fulanito hace como, eso fue en el 85, como para un julio, yo me acuerdo, la normal la gente se acuerda. Entonces uno determina y dice, julio, bueno, apliquemos el artículo 67 del Código Civil. Dice, a julio del 87, julio del 87, entonces vámonos al final, 30 de julio del 87, esa es. ¿Y cuándo terminaron de vivir? Pues normalmente siempre se acuerdan porque fue hace poco. Entonces, tal día. ¿Listo? Listo. Segundo, en consecuencia, primero que declare la unión marital de hecho, como vínculo entre los dos, o sea, vínculo del Estado civil. Y segundo, se declare la sociedad patrimonial entre esas mismas fechas. Hay que estipular esas mismas fechas. ¿Sí? Le voy a decir por qué, aquí hago un paréntesis. Porque la ley 54 dice que se puede declarar la unión marital, de hecho la sociedad patrimonial, más o menos dice, la sociedad patrimonial dice, se puede declarar cuando existió la unión marital, de hecho, algo así dice. No lo cito textual porque yo no soy bueno para recordar, no, pero sé que así dice. Que se puede declarar la sociedad patrimonial siempre y cuando las personas no tengan impedimento para contraer matrimonio. Ese impedimento para contraer matrimonio, la Corte lo ha dicho hasta la saciedad, los abogados no lo entienden. Es entre sí, entre los dos compañeros permanentes, no es con diferentes personas. ¿Sí? No es con otra persona, es entre ellos. Ya que no estuvieran casados entre sí, porque entonces no estaremos hablando de unión marital de hecho, sino de matrimonio. Ahora, el hecho de que uno de los dos esté casado no impide que nazca la sociedad, la unión marital de hecho como vínculo civil. Usted estaba casado, no importa, lo declara en unión marital de hecho con esta señora. Lo que sí impide que nazca a la vida jurídica es la sociedad patrimonial. Porque según ha dicho la jurisprudencia, no pueden existir dos sociedades a título universal porque se hace imposible la liquidación. Entonces, si dice, tiene sociedad conyugal y tiene unión, sociedad patrimonial, son dos sociedades a título universal. Entonces, ¿cómo determinamos de quién era el bien de quién o de dónde perteneció? Por ahí hay una sentencia de la Corte, la C40, no me recuerdo bien, es del 2021, que donde la Corte, uno de los magistrados de la Corte trató de establecer la separación de hecho como una causal de disolución de la sociedad conyugal. Eso no es así. Se le apartaron todos los magistrados. Le dijeron, eso no es así. Entonces eso se cayó por su propio peso, el tribunal también tiene su propia decisión. Entonces, mire, para ir en casos concretos y determinados, si uno de los dos está casado, se puede declarar la unión marital de hecho, desde el día que se pruebe. Pero no se puede declarar la sociedad patrimonial hasta que no se disuelva la anterior sociedad conyugal. Entonces, porque no puede existir sociedades a título universal. Entonces, solo se puede crear la patrimonial a partir de la disolución de la anterior. ¿Qué dice el 1820 del Código Civil? Por las causales de disolución. Por disolución del matrimonio, por muerte, pero algo así dice todo. Separación de bienes, sentencia judicial, no sé qué. Entonces es posible que le declaren la unión marital, pero no le declaren la sociedad patrimonial. O es posible que la unión marital se la declaren desde el 87, pero la sociedad se la declaren desde el 95 cuando él disolvió el matrimonio anterior que tenía. Estas son posibilidades que se deben estudiar. Entonces, hecho ese paréntesis, digo, debe declarar. Primera pretensión, me declare la unión marital hecho entre tal fecha y tal fecha. Segunda pretensión, que en consecuencia se declare la sociedad patrimonial entre esta fecha y esta fecha. ¿Sí? Esas son las principales. Y que se inscriba la copia de la sentencia en los registros civiles de nacimiento de las partes. Eso es todo. No tiene que entrar que los bienes, hay abogados que se riegan en los bienes que se consiguieron, que se no sé qué, no. Si usted considera que hay unos bienes en la sociedad y va a pedir medidas cautelares, pues sencillamente, y hablando de medidas cautelares,
recuerden que eso es un asunto conciliable, como en el artículo 69 de la ley 2220-2021, entonces requiere conciliación previa, a menos de que no se conozca el demandado, que se pidan medidas cautelares, y no recuerdo ahorita cuál es la otra sección, no se desconozca el paradero del demandado o se pidan medidas cautelares. Entonces, si usted va a pedir medidas cautelares, un escritico aparte de medidas cautelares. Entonces solicito medidas cautelares. Las medidas cautelares del proceso de unión marital de hecho es un proceso declarativo, son las del artículo 590. Aunque la jurisprudencia por ahí ha admitido unas cositas del 598. Pero siendo puntual en la norma del 500, un proceso declarativo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pedir? Registro de la demanda, los bienes sujetos a registro y lo demás, el secuestro de los muebles, que no son sujetos a registro. Listo, eso es todo. El juez, ¿qué va a decir? Le va a pedir una caución, se presta la caución, se decretan las medidas cautelares. Eso es todo, el 20% del valor de los bienes. Entonces, para pedir medidas cautelares debe estimar la cuantía. Ahora, entonces ya tenemos las medidas cautelares. Ahora vamos a los hechos. Ya ahorita hablamos de la estimación. Vamos a los hechos. Los hechos Los hechos de una demanda de unión marital de hecho. ¿Cómo se prueba la unión marital de hecho? Permanencia, comunidad y singularidad. Permanencia, que vivieron de tanto tiempo a tanto tiempo de manera ininterrumpida. Comunidad, que tenían una comunidad de vida donde tenían todos sus planes juntos, ya vivían juntos, tenían proyectos, ¿sí? Tenían proyectos de vida, futuros, se soñaron viendo viejitos, habían comprado una casita para vivir viejito, pero después se agarraron y no pudieron vivir. Eso es comunidad. Y singularidad, fue que el señor solo vivía conmigo, la señora solo vivía conmigo, ¿sí? No, pero es que resulta que el señor vivía con ella, con ella, con ella y con ella y con ella. Entonces, ahí se perdió la singularidad. Entonces, los hechos de la demanda deben estar enfocados a probar esas tres cositas, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, se le agrega el estado civil que tenía antes de casarse, y empieza a tratar de estructurar sobre esos tres pilares, sobre esos pilares, comunidad, permanencia y singularidad, los hechos. No es necesario narrar que se consiguieron ni sé cuántos mil bienes. Eso es para el trámite posterior al artículo 523 de la liquidación de la sociedad patrimonial. Ahí sí, vamos a entrar en detalles. Después voy a hablar de eso, que es otra papa caliente, que los abogados tampoco, muy pocos comprenden ese tema. Entonces, ya tengo unos hechos. Va a probar estos hechos. ¿Listo? Y finalmente digo por ahí en los hechos, ¿por qué se separaron? ¿Cuál fue el motivo de esa separación? Porque como ahora hay pretensión indemnizatoria, también se puede acumular, que es que el demandado pudo haber ejercido violencia, y eso dio lugar a la separación, y entonces se puede decretar alimentos y se puede dar un incidente de reparación de perjuicios por los perjuicios causados, cuando la separación fue causal de violencia. Eso también lo puede acumular. Pero si no es muy necesario, no es mejor no meterse uno con ese tema, porque es bien complejo. Porque entonces usted ya tiene que probar los perjuicios, tiene que... ¿Sí? Entonces finalmente es bien complejo. Si no fue, pues mejor no meterse uno tanto con esa cuestión, únicamente limitarse a que le declaren los demás derechos. Pero si existió violencia intrafamiliar, si existieron todo este tipo de cosas, sí, puede pedir alimentos para el final del proceso de que lo declararon culpable de la separación. Entonces hay un vínculo y hay una necesidad, un vínculo y la capacidad, pues se puede decretar alimentos en ese tipo de procesos, no hay ningún problema. Eso ya se está prácticamente equiparando al de divorcio. Ahora, ya tenemos entonces unos hechos planteados. No vamos a arriesgarnos tanto en los hechos, ni únicamente a los jurídicamente relevantes. Vamos a ver qué más nos dice por aquí esto. Entonces, luego redactado, debidamente determinados, numerados. Exacto. Muy mal hecho algunos abogados que ponen a su cliente a que le relate los hechos. No. El abogado tiene que escuchar a su cliente, estructurar los hechos, porque los hechos tienen que tener un hecho por un numeral por cada hecho.
debidamente separados, debidamente numerados, debidamente clasificados. Entonces hay una muy mala práctica del abogado que dice, mi cliente dice que, ¿cuál mi cliente dice? El cliente va a narrar, lo va a hacer en el interrogatorio. O sea, usted como abogado es el que tiene que buscar los hechos jurídicamente relevantes y establecerlos en la demanda. Y únicamente ceñirse a los jurídicamente relevantes, que el resto no tiene ningún sentido. ¿Listo? Las pruebas que pretende hacer valer. Entonces, aquí vienen todas las pruebas documentales, interrogatorios de parte, declaraciones de parte. Ahora se vale la declaración, en el Código General del Proceso se vale la declaración de parte. Se puede solicitar el interrogatorio del demandado y la declaración de parte de su demandante. De las dos se derivan efectos de confesión, como en el artículo 191 del Código General del Proceso, para que lo miren, y los términos de la confesión. Únicamente los hechos que benefician a la contraparte en objeto de confesión. Porque no me puedo fabricar mi propia prueba, yo ya había hablado de eso en otro video. En este tipo de procesos no aplica juramento estimatorio, a no ser que se vaya a pedir la indemnización de los perjuicios. Es la única excepción. ¿Listo? La cuantía del proceso sí se necesita. Entonces, los fundamentos de derecho, pues los normales, ¿no? Los sustanciales y los procesales, los que se requieren, ¿cierto? La cuantía del proceso, cuando es necesaria, que sí es necesario porque se va a decretar una medida cautelar, sí se va a decretar una medida cautelar. Entonces, sí, estimo que los bienes de la sociedad patrimonial cuestan tanto. ¿Por qué? Porque sobre eso le van a dictar un auto solicitando el 20% de la caución para poder emitir la medida cautelar. ¿Listo? Si no se ha pedido amparo de pobreza. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan y estén obligados a llevar. Una cosa es el nombre y el domicilio de las partes, y otra es el domicilio, la dirección de notificación. Pilas porque el domicilio, el Código Civil tiene establecido que es donde vivo con el ánimo de permanencia, ¿no? Y el lugar de notificación, yo puedo que me notifiquen en mi trabajo, entonces pilas con eso. Puede ser dos lugares diferentes. Y cuando se conozca el lugar del demandado, pues el lugar de notificación del demandado. Ahora, en vigencia de la ley 2213, usted puede agregar la dirección física de notificación, pero a dirección física usted notifica conforme al 291 y 292 citatorio de aviso, por los requisitos que allá dice, en los términos que dice ahí. Pero si usted conoce la dirección electrónica del demandado, usted también puede notificar conforme al 291 y 292 a dirección electrónica en los términos del Código General del Proceso. Él también tiene una forma de notificar. Muy bien, ¿cuánto sé que está ahí? Pero se notifican los términos. Entonces se notifica esa dirección, se envía una comunicación que se le diga que debe comparecer. Esos son los términos de notificación del Código General. Pero si usted dice, voy a notificar conforme a la ley 2213 antigua 806, entonces aquí la ley y la jurisprudencia le impone una carga al demandante y le dice, mire, lo que pasa es que para usted poder notificar al demandado, y eso salió en el 2021 una sentencia de unificación de la jurisprudencia y dijo, mire, tiene que cumplir tres requisitos. Uno, bajo la prueba de juramento me hace el favor y me dice que esa dirección electrónica que usted me está dando es la utilizada por la pasiva. Dos, bajo los efectos de declaración de parte, me hace el favor y me dice de dónde la sacó. ¿Listo? O sea, díganme, no es que nos cruzábamos correos, fue que yo, miren, no sé qué, y tres, alleguen unas evidencias correspondientes de la forma como lo obtuve. Entonces, aquí le envío un pantallazo, un correo que nos enviamos con el demandado. Mira, ahí está el correo de él. ¿Listo? Y aparte de eso, al favor me cumple el requisito del inciso quinto, artículo sexto de la ley 22.3, que es constancia del envío de la copia a la parte demandada. La misma jurisprudencia que les digo, rectificación de jurisprudencia 6733, algo así creo que es, se las debo. Dice, es que usted puede probar eso con cualquier cosa, con cualquiera de los medios probatorios del Código General de Proceso. No se requiere totalmente que sea un acuse de recibo expedido por una empresa de mensajería. Usted puede probar con un pantallazo, con una foto, con lo que sea. Puede probar que usted envió eso. ¿Listo? Para que quede claro. Pero sí hay que probarlo. Pues si yo le llevo una copia en pantalla donde se lo envía a la contraparte, después solo notifico
el auto admisorio de la demanda. Hasta ahí claro. Vamos a las pruebas. ¿Qué pruebas se deben juntar en un proceso marital de hecho? Pruebas que son importantes. Registros civiles de nacimiento de las dos partes. Por una razón, porque en ese registro civil, primero es donde se va a notificar la sentencia cuando se declare. Segundo, y no solamente el demandante, sino el demandado también. Si no se tiene, entonces se dice que se informa desconocer, ahí sí que lo aporte con la contestación. Entonces que cuando el demandado conteste, lo aporte es una solicitud que es una prueba que está en poder de la otra parte. ¿Sí? Los registros civiles las partes sí tienen. Los registros civiles de nacimiento de los hijos, si se tuvieran. Y toda aquella bendita prueba que acredite que vivieron. Entonces el contrato, una declaración que hicieron por ahí en tal fecha, una escritura que decía que los dos estaban en un marital de hecho, todo bendito papel, todo es todo. El contrato de arrendamiento donde vivieron y firmaron juntos, donde todo. ¿Sí? Algo aquí que hago un paréntesis para los hechos también, ya que le estoy hablando de que demuestra. Entonces, en los hechos para demostrar la permanencia, singularidad y comunidad, es mejor que los hechos queden narrados de manera cronológica. Entonces, hecho 1, las partes van a vivir en tal día en tal parte. De ahí se fueron a vivir tal día a tal parte. De ahí se fueron a vivir y empiezan a narrar cronológicamente dónde, cómo y cuándo vivieron. Eso, cierro ese paréntesis, ¿listo? Me ha quedado pendiente. Ahora, les decía, pruebas todas. Normalmente allegan declaraciones extrajuicios de vecinos, de amigos, de conocidos, no sé, solicitan los testimonios de todos los que lo conocieron, de vivieron, todo. Esas son las pautas para radicar una demanda de declaración de un marital de hecho. Algo importante, deben anexar todos los certificados de tradición que acrediten la titularidad de dominio de los bienes. Esta titularidad de dominio de los bienes se necesita porque sobre ella se decreta la medida cautelar. Entonces, lo que se examina es que entre las fechas de las pretensiones de la demanda, en cuanto a la sociedad patrimonial, pues entre estas fechas se adquirió los bienes sobre los que se está solicitando medida cautelar. Entonces, si alguno de esos bienes fue adquirido con anterioridad o posterioridad o fue adquirido a título gratuito, no procede la medida cautelar. Entonces, hay un error muy común, y es que ven que el certificado de tradición dice que lo adquirió por la liquidación de la sucesión del papá. Señor juez, decréteme la medida cautelar. No se puede, eso ya se sabe, el juez lo sabe. Entonces no pierdan su tiempo anexando, a no ser de que se haya adquirido un mayor valor del bien. Pero es que ese mayor valor del bien no es solo de lengüita, eso hay que demostrarlo, hay que llegar a un dictamen pericial para acreditar de que ese bien inmueble tuvo un mayor valor. ¿Sí? O sea, y esto lo ha dicho la jurisprudencia hasta el cansancio, los abogados no lo leen ni están pendientes de eso. El mayor valor de un bien no quiere decir que en el 85 valía 20 millones y ahora vale 160. No, el mayor valor de un bien proviene de la industria, que es acumulable a la sociedad patrimonial, es el que proviene de la industria humana, del esfuerzo de los dos. Entonces la casa tenía un piso y ya tiene 4. Ah, eso sí. Pero no, es que la casa tenía 2 pisos en el 85, hoy tienen los mismos 2 pisos, pero es que subió el precio, sí. Claro, se subió. Pues claro, la jurisprudencia que ha dicho, perdóneme, pero la indexación o el valor del aumento por el paso del tiempo, eso no es ningún esfuerzo humano. ¿Cuál esfuerzo humano hay? Ninguno. Y entonces los abogados tienen esa bendita costumbre que se van hasta las objeciones de la demanda, para que el tribunal los condene en costa y les diga, no señor, eso no es un mayor error con cargo a la sociedad. Únicamente fue el aumento del precio por el paso del tiempo. Eso es todo.
¿Sí? No, es que yo la pinté en el 85. Sí, pero eso apenas fue para el uso. ¿Sí? Diferente a los frutos civiles, ¿no? Los frutos civiles sí están capitalizados. Entonces, ahora hay otro tema importante que me salgo aquí del tema, y es que, por ejemplo, dicen, no, es que hay unos frutos civiles que producen el bien de tal. ¿Dónde están? No, es que si de pronto se arrienda, no, si usted inventaría algo, o si usted va a decretar una medida, algo que existe, no que de pronto vaya a existir. Esos en términos generales son como los apuntes muy puntuales de un proceso muy marital de hecho. Muchas gracias.